Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. Los comunicadores, comunicadoras, periodistas, somos muchas veces un poco todólogos. Hablamos de todos los temas, a veces con mayor conocimiento, a veces entendiendo que estamos caminando algún tema sobre el que nos falta conocer. Precisamente por ahí va lo que queremos contarles hoy, o lo que les estamos proponiendo en esta mañana, cuando se plantea hablar de la cultura afro o de la afrodescendencia. Uno dice que poco sabemos sobre este tema. ¿Cuánto ha recorrido la Argentina y cuánto le falta? Tal vez la primera etapa, la más tremenda, ha sido la de las personas esclavizadas, su descendencia. Luego, el avasallamiento de la cultura desde lo que implica la colonización, ¿no? La supremacía, el dominio cultural. Y luego la apertura, la puerta que se abre a través de los tratados internacionales, de lo que permite tener una mirada entendiéndonos como sociedad diversa, y para ello resulta necesario el acuerdo entre países. Naturalmente, como digo, es un tema sobre el que nos falta mucho conocer. Entonces, la idea es aportar alguna luz que nos la darán principalmente los entrevistados y entrevistadas que hemos propuesto para este tramo, para esta mañana, y también el conocimiento desde nuestros columnistas, la tarea del equipo de investigación, pero entendiendo que la invisibilización, es decir, la no visibilización que ha sucedido durante tanto tiempo, también implica o determina un modo de racismo. Por eso tratamos de andar por este camino, por eso les proponemos hablar de los colectivos de personas de la cultura afrodescendiente o de la afrodescendencia, primero desde un lugar de profundo respeto y luego desde el entendimiento de un desconocimiento que deberemos de construir y que deberá tener cada vez más luz para entendernos y asumirnos como lo somos, una sociedad diversa que contiene a todos y todas, o por lo menos ese es el objetivo y es la pretensión, desde nuestra pertenencia cultural, desde nuestros lugares, desde nuestros ámbitos, desde nuestros hábitats y también desde la manera en la que queremos, estamos determinados y hemos elegido ser. Hablar de la afrodescendencia es la propuesta de la Radio de Bandera de esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Radio de Bandera, la comunicación amplificada en las 50 emisoras nacionales del país. Investigamos y profundizamos con la premisa de informar con la precisión que nuestra audiencia merece. Radio de Bandera es información, análisis, opinión, descripciones, comentarios y también visibilización de los distintos colectivos que accionan por la igualdad, equidad e inclusión. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, afrodescendientes en Argentina. Amigas y amigos, no saben ustedes el enorme gusto, privilegio que nos provoca ser parte de esta idea, de este programa y de este sueño que es Radio de Bandera, pensada de esta manera además. Una Argentina transversal, federal, diversa y multicultural. Ese es el propósito. Aquí estamos, otra vez para proponerles un episodio que tiene que ver con el aprendizaje, con la deconstrucción y con la inclusión. Por eso hablamos de la cultura afrodescendiente, de la cultura afroargentina,
Con muchísimo gusto los estamos saludando. Fabián Galarraga les habla desde Corrientes hoy. Nos ha traído la Fiesta Nacional del Chamamé, hablando de nuestra multicultura, precisamente. Y estamos con todo un equipo para acompañarlos. Tenemos aquí 29 grados, vamos a tener 35 de máxima. En mi pueblo, como me gusta decirle, a la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, hay 30 ahora. Y vamos a andar por ahí, 34, 35 de máxima, cielo más bien nubladito aquí en Corrientes. Eso hace que el calor afloje un poquito, pero se hace sentir. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, estamos poniéndonos en marcha para hablar de este tema que les hemos propuesto, visibilizando, tratando de evitar el ocultamiento, que es negacionismo y que va más allá incluso de la indiferencia, porque es el no registro del otro. Ya verán ustedes lo que nos van a aportar los entrevistados y entrevistadas en ese sentido. Los quiero saludar, temperatura muy distinta, me imagino tendrá allí en Los Pagos de Río Turbio, mi compañero querido de cada mañana, por lo menos en este tiempo, el amigo y colega, querido Pilo Adolfo. ¿Cómo andamos, Pilo? Buen día. Buen día, Fabián, y comenzamos nosotros a visibilizar la temperatura en nuestros Pagos, 12 grados, sin viento, soleado, y la máxima llegará a 17. Es muy bueno eso para nosotros, es una linda jornada, y sobre todo es muy lindo este tema que ponemos a consideración de toda la audiencia de nuestra patria a través del Radio de Bandera. Así que, si te parece, querido compañero, vamos a comenzar a transitar y a compartir con nuestra audiencia este tema tan importante, trascendente. Queremos recordar que la UNESCO adopta en su 40ª sesión de la Conferencia General allá por el 2019 el día 24 de enero como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Esta fecha coincide con la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en el año 2006 por jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Pero vamos a ir nosotros a nuestro país. La cultura afro en nuestro país es pasado y presente de la historia argentina. Es por eso que la Ley 26.852 instituye el 8 de noviembre como Día Nacional de las Personas Afroargentinas y de la Cultura Afro, en homenaje a una mujer, a María Remedios del Valle, madre de la patria y heroína de nuestra independencia. En todos los escritos son pocos los renglones dedicados a mujeres que pelearon codo a codo con los hombres en el frente de batalla. Sin embargo, la figura de María Remedios del Valle hace justicia a las mezquindades y a los olvidos de los relatos historiográficos sobre el proceso de nuestra independencia. Y ahora vamos a ver quién fue. Mujer negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos. María Remedios del Valle fue una de las pocas mujeres que comenzó a luchar en las guerras de la independencia desde que se formó el primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Primero dicen que ayudó a echar a los ingleses ya en 1807. Y cuando el 7 de julio de 1810 parte desde los cuarteles de retiro el ejército auxiliador, ella fue de la partida. Tenía sus razones. Iban su marido y sus 2 hijos, uno de ellos adoptado. Estuvo en la división de Bernardo de Anzoátegui, capitán de la 6ª Compañía del Batallón de Artillería Volante. Este oficial recordaría a María como parda o morena para los registros militares. Cuando el ejército arribó a Potosí, estuvo a las órdenes del veterano coronel Bonifacio Bolaños. Allí recibió su primera paga, 20 nacionales. Recordemos, su primera participación fue en la expedición del Alto Perú, cuando ocurrió la derrota de Huaki, donde desafortunadamente pierde a su marido y a sus 2 hijos. Lejos de rendirla, sumó más coraje para pelear en las contiendas del Tucumán y de Salta. Debido a su bravura y valentía, Manuel Belgrano la nombró capitana. El 20 de junio de 1811 bajó al Jujuy de nuevo. Ella continuó en el ejército y en 1812, cuando participa del éxodo jujeño, ya era conocida por todos como la tía María. A pesar de este gran reconocimiento, la suerte no estuvo de su parte. En 1813, en las derrotas de Vilcapugio y en la batalla de Ayohuma, del Valle fue herida de bala, cae prisionera y aún cautiva no se mantuvo quieta, asistió a los maltrechos y a algunos los ayudó a escapar.
Fue castigada por orden de los jefes Joaquín de la Pezuela, Juan Ramírez Orozco, a ser azotada durante 9 días. Estuvo 7 veces a punto de ser fusilada. Un día logró fugarse. Ya no estaba Belgrano, así que buscó a Martín Miguel de Güemes. Fue cuando se le perdió el rastro. Esta enorme mujer que peleó en el ejército del norte y lo dio todo, olvidada totalmente, la sorprendieron pidiendo limosnas en Buenos Aires y tuvo un reconocimiento tardío, pero muy tardío. La historia de esta heroína comienza a trascender fuera ya del ámbito militar en la década de 1820, cuando se realiza el primer reconocimiento por los servicios prestados a la patria durante las campañas militares al Alto Perú, entre 1810 y 1814, recordemos. El trámite emprendido para que María Remedios del Valle contara con el apoyo y el compromiso de generales como Viamonte, Díaz Vélez, Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, a quienes, a través de diferentes expresiones y elogios, destacaron la bravura, el patriotismo y el espíritu abnegado de servicio. Estos oficiales, que gozaban de valimiento y reconocimiento tanto social como profesional, declararon larga y elocuentemente a favor de una retribución monetaria para ella. En una de las peticiones de las sesiones legislativas de 1828, Viamonte enalteció y solicitó reivindicaciones para María. Nada de esto se cumpliría, y la paga la recibiría salteada y otras veces olvidada, esta vez por la burocracia. Fue en 1835 que Juan Manuel de Rosas le coloca su apellido y así queda ella como la sargenta mayor María Remedios del Valle Rosas, la negra madre de la patria. Años más tarde, Bartolomé Mitre, en su obra sobre la vida del prócer Manuel Belgrano, las omisiones de Mitre claramente respondían a un clima imperante de construcción del relato nacional que buscaba corresponderse con el aluvión inmigratorio europeo. Borra así Mitre las raíces de la cultura afro en la historia nacional. Bueno, pero por suerte en los últimos años, gracias a la valorización académica de los estudios de género producto de una larga tradición de investigadores feministas y de las minorías étnicas, la figura de María Remedios adquirió una mayor significación y reivindicación. El hecho de que cada 8 de noviembre celebremos el Día Nacional de los Afroargentinos y la cultura afro en honor a su fallecimiento da cuenta del proceso de revisibilización afroargentina que estamos viviendo. Habla también, querido Pilo, esto de los reconocimientos que llegan a veces tarde, pero que son necesarios. A mí me da muchísimo gusto saludarlo. Tendríamos tanto para decir de su trayectoria, de su camino, de su currículum, pero me voy a remitir simplemente a decir que es activista, es politólogo y es uno de los, tal vez el impulsor de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Se llama Federico Pita. Federico, mucho gusto. Fabián Galarraga por aquí. Estamos con todo el equipo de la Radio de Bandera para toda la Argentina. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, con muchísimo gusto de saludarlo y abriéndole la puerta a la necesidad de conocer un poco más en esta mirada que debe tener la Argentina inclusiva hacia lo que significan los colectivos de personas invisibilizados. Miren, alguien que le está hablando a usted es una persona con discapacidad, entonces más de una vez nosotros decimos, no se dice el discapacitado o el ciego, sino persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad. Desde ese lugar le pregunto con profundo respeto además, ¿está bien hablar de la comunidad afroargentina? ¿Cuál es la manera que debemos referirnos a un colectivo de personas que ha sido tantas veces discriminado y que con una realidad de racismo con la que convivimos permanentemente, según usted muy bien lo señala en sus artículos y en sus expresiones? No, está muy bien, comunidad afroargentina, es correcto. Estos afroargentinos, depende el contexto, quién lo enuncie, con qué intención, pero las categorías de la corrección política o de la política pública o el Estado, la comunidad afroargentina, afrodescendientes, es lo correcto. Usted dice, Federico, convivimos con el racismo que encima tiene
tiene rango constitucional desde Ajá. el 53. Cuéntenos, amplíenos un poquito de esto. Sí, es constitutivo, digo, Argentina o la concreción o el crecimiento o la creación del Estado Nacional no es exento de una forma de construir poder en el globo, en la región, en el continente. Argentina no es excepción, esta idea de que lo civilizatorio era y es, para muchos sigue siendo lo europeo y todo el resto de la existencia, el resto de los que no conforman ese puñado de nacidos en Europa y sus descendientes, que en todo caso me atrevo a decir, mal llamada, escuchaba ahí la editorial, por la lucha de las minorías. Digo, si hay algo que son minorías en Argentina son los descendientes europeos, digo, y justamente una porción significativa de ellos han protagonizado ese proceso de ocultamiento, de silenciamiento, de negación de toda la amplitud de lo que es la argentinidad, y en este caso en particular la afroargentinidad. Estoy de acuerdo que en un país de 47 millones de habitantes, 2 millones y medio de afroargentinos conforman una minoría. Lo que está claro es que la mayoría de los argentinos no son blancos, por lo tanto también ahí los eurodescendientes son una minoría, lo que están es sobre representados en los espacios de toma de decisión. Pero volviendo a los orígenes de la Argentina, este discurso permeó y tiene la particularidad, eso sí, al resto de las sociedades, que esta idea la llevaron sus padres fundadores, Sarmiento, Alberdi, algunos protagonistas de la generación del 37, que son los que le dieron contenido, los autores intelectuales y materiales de la construcción de nuestra Constitución, lo llevaron a la letra, ¿no? Entonces, artículo 25, aún vigente, ¿no? Después de la reforma final del siglo XX, en el 94, siguió en la Asamblea Constituyente de Santa Fe. Evidentemente esa minoría sobre representada de eurodescendientes no se dieron el trabajo de suprimir esa vergüenza nacional, que es el artículo 25, que dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea, no la inmigración, ¿no? O sea, solamente va a importar cuerpos blancos porque entiende en esa matriz eugenésica de mejorar la raza, hay que traer blancos para sacarnos lo degenerado de indios y negros que hemos tenido constitutivamente. Me quedo pensando en esto que dice usted de la minoría sobre representada. En la construcción del sentido, ¿no? La construcción del sentido común de la historia que la escriben los que ganan, como dice Litos, la historia la escriben los que ganan. Evidentemente nos han hecho creer demasiadas cosas a lo largo del tiempo y sigue sucediendo. Importantes son las políticas públicas en este sentido, sobre todo lo que puedan hacer los gobiernos que se precian de ser nacionales y populares. Lo demás ya más o menos sabemos qué camino recorre. Quiero preguntar, antes de que le pregunte mi compañero, dos temas que están muy en el tapete de la consideración pública hoy, sobre los que usted además ha escrito. Uno es el ataque, el crimen de Fernando Báez Sosa y más otros ataques que se han producido. Usted señala, esto tiene que ver con la discriminación racial, con el racismo. Y el otro tema es que se ha puesto en el tapete qué pasa en los ámbitos colectivos, como lo es, por ejemplo, la selección argentina campeona del mundo, aquello de ¿por qué no hay personas negras? Sí, son como dos temas distintos, pero yo me atrevo a quedarme con esta idea y vincular a la primera pregunta también. Esta cuestión de orden estructural y de orden institucional que sostiene el relato, no solamente quienes lo constituyeron, sino la capacidad de sostenerlo en lo cotidiano, de que los únicos que están aptos para tomar decisiones, gobernar, o lo que yo llamo la regla de las 3P, ¿no? El poder, prestigio y privilegio, son los eurodescendientes y los blancos, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en la que se le dice negro de mierda a cualquiera que comete un error, y también esta minoría blanca imagina que existe la posibilidad de decirle negro de cariño a alguien, ¿no? Y digo que es falso porque a nadie le dicen blanco de cariño. Entonces, la realidad es que todo eso forma parte de una matriz racista que no solo se constituyó, sino que se sostiene. Y se sostiene porque yo siempre digo lo mismo: yo soy negro en un país donde ninguno quiere ser blanco. Y ninguno quiere ser blanco porque no se hace cargo que una porción de
de la cuota del espacio que le toca representar tiene que ver con una decisión de carácter racista. O sea, no puede ser, no hace falta, si hace falta hacer una ley para decir que todos los diputados no sean varones, evidentemente porque el patriarcado existe. Si no, no se hace la ley y se sigue eligiendo varones desde el 1800 hasta principios finales del siglo XX sin que nadie se sonroje. Bueno, yo digo lo mismo, digo, ¿de qué color son los representantes del pueblo y de qué color es la gente caminando por la calle? Si fuésemos todos tan europeos y eurodescendientes como imaginamos, yo salgo a la calle y en la vereda parecemos Noruega, y la realidad es que la gente no solo de todos los colores, sino que mayoritariamente oscura, y esa línea de color, la gente dice, bueno, pero acá no mezclamos mucho. Berto, te invito a que entres en una cárcel y a ver si encontrás un rubio de ojo celeste, o qué tan mezclada está la gente en los barrios populares, y no porque el sol sea más fuerte en las cárceles y en las villas, sino porque la línea de color existe. Entonces, obviamente, la gente mayoritariamente clarita en la universidad, los medios de comunicación, en el Congreso, en las empresas, y son oscuros los que limpian la mierda de los demás, los que están presos porque roban una gallina, entonces, y en el caso de Fernando Báez Sosa se ve con absoluta claridad, es el sistema de justicia está aplicado para reprimir y controlar a la gente racializada, a los oscuros, a los que no son blancos. Ahora, ¿qué pasa? Entra en coalición el sistema porque 10 falsos blancos matan a un negro a patadas en la cabeza y claro, y no pueden aplicar la justicia para lo que fue creada. Yo imagino si fuese a la inversa. 2 pibes morochos le metieron un cachetazo al hijo de Valeria Massa y se armó un escándalo nacional. Si lo matan, ¿qué hacen? Vuelven a poner la pena de muerte, los cuelgan en la Plaza de Mayo. No, a estos 10 que mataron a sangre fría los tienen separados del resto de la población porque los están cuidando. ¿A quién cuidan? Si los que matan gente a sangre fría son ellos. Entonces lo que está claro es que ahí la distinción es racial, no es de clase, porque se la pasa diciendo de clase. Lo que pasa es que lo que constituye las clases son las castas raciales. Si en la colonia decíamos que los negros eran esclavizados, los indígenas servidumbre y los blancos de pequeños propietarios, grandes latifundistas, lo que le da forma a las clases es la raza. Y eso está intacto, porque los que siguen fregando para los blancos son los que son oscuros. Entonces, y eso es lo que está de fondo, y está absolutamente normalizado, no solo a los que tienen la piel oscura le aplican la justicia, sino que los que aplican justicia son todos blancos, fiscales, abogados, jueces, y la realidad es muy simple, o efectivamente creemos que la gente es superior en relación a su color de piel, entonces están más aptos para aplicar justicia, y los otros están más aptos para que se la apliquen, o en definitiva existe el racismo, y eso hay que discutirlo, y eso hay que ponerle el cuerpo a este tipo de discusiones, y en todo caso muy simple, en la lógica del poder es muy simple, se reparte el poder, las sillas son un puñado y hay que repartirla, y en definitiva de eso se trata, de que algún blanco va a tener que levantar el culo de la silla en función de si realmente el mandato ético-político de construir una nación que nos incluya a todos va a implicar que alguno va a tener que ceder. Fernando, ¿cómo le va? Un gusto desde Río Turbio en Santa Cruz. Buen día. No somos todavía una sociedad integrada, sin ninguna duda, por lo escucho atentamente, como que no reconocemos nuestra raíz negra, nuestras raíces indígenas, reconocemos más o claramente a los inmigrantes, a los que tienen la sangre diluida. ¿En qué camino estamos hoy? ¿Vamos avanzando? ¿Cómo ve la sociedad con este tema? ¿Se involucra en este tema? ¿Se debate o se debate en muy pocos lugares? Yo creo que se avanzó mucho en este último tiempo, fundamentalmente en este ítem que vos mencionabas, que es la sociedad. La gente creo que no se come más la galletita, está claro que no se esfuerza y que no logra las cosas por lo que no se esfuerza. Empieza a ver cada día con mayor contundencia de que las reglas están amañadas. Ahora, lo que también veo a medida que aumentan los niveles de conciencia en la ciudadanía, a medida que aumentan los niveles de conciencia de la ciudadanía, creo que también aumentan los niveles de resistencia de quienes detentan el poder. No me cabe ninguna duda. Le agradezco mucho de mi parte. Amigo Federico, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos ha dado mucho gusto, lo explica muy claramente. Ojalá que sea tan claro el sendero que se transite para ir hacia una sociedad mucho más inclusiva. Gracias por su tiempo y su consideración para con Radio Nacional, con Radio de Bandera y con toda la Argentina. Bien, ojalá, sí, nos lo merecemos como pueblo, indudablemente. Abrazo grande y muchas gracias. A ustedes por llamar.
Federico Pita conversando con nosotros, querido Pilo Adolfo. Así es, y vamos a continuar, y en este caso nos vamos a ir a la bella provincia de San Luis. Allí vamos a saludar a Ana Claudia Moncada, ¿eh? Así que está nuestra colega Elina Gómez de la Radio San Luis. Elina, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Les cuento un poquito cómo está el clima en San Luis. 19 grados 1 la temperatura, una máxima prevista de 31, pero nos ha bendecido el agua, hay tormentas aisladas, está lloviendo hermoso. San Luis lo necesitaba hace bastante tiempo. Muy bien, muy bien. Bienvenido entonces esa lluvia. Y bueno, ¿qué tenemos para allí, para este radio de bandera de este domingo? Bueno, la nombraban recién, es Ana Clara Moncada, ella es integrante de Identidad Marrón, y lo que vamos a escuchar es su visión sobre la falta de representantes de identidades negras y marrones en espacios jerárquicos del Estado. Y esto es lo que decía. Desde el colectivo Identidad Marrón trabajamos en visibilizar el racismo con la forma particular que toma en Argentina y en América Latina. Desde los tiempos de la colonia, en la época del virreinato, se establece un sistema que beneficia a las personas blancas que llegaban en los barcos desde Europa y menosprecia a los pueblos originarios y a la población afrodescendiente. Cuando nos preguntamos por qué no tenemos representantes en los puestos jerárquicos de la política, vamos a encontrar la explicación en ese sistema que fue fomentado por el Estado Nacional desde sus orígenes. Es algo tan naturalizado que nos cuesta reconocernos como sociedad racista y necesitamos hacerlo para empezar a trabajar en resolver este problema. Proponemos la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de su pertenencia étnico-racial. Ahí estábamos escuchando a Ana Clara Moncada, integrante de Identidad Marrón, y clarísima en por qué las identidades negras y marrones no ocupan cargos jerárquicos en el Estado. Elina, un abrazo grande desde allí, desde San Luis, un saludo muy cordial a todo el pueblo de San Luis y bueno, ojalá que ustedes estén teniendo un buen tiempo también de gente que visite esa hermosa provincia de la Argentina. Les mandamos un beso grande. Otro para ustedes. Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública. Y con 31 minutos ya pasados de las 10 en este radio de bandera, vamos a presentar ahora a Lucía Dominga Molina Sandes. Su orgullo mayor es ser afrodescendiente del tronco colonial. Ella fundó en 1988 la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, Mario Luis López. Tenemos mucho para decir de ella. Argentina, madre, abuela, ensayista, poeta, investigadora, directora radial, diplomada en género. La personalidad de esta mujer es difícil de abarcar en pocas palabras, sin ninguna duda. Apodada la Cimarrona. Y ella, de todo esto que yo acabo de mencionar, como la manera más bella de conservar y de hacer conocer y de visibilizar a todos es a través de la poesía, a través del arte. Bueno, realmente uno de los caminos que eligió es eso, esta mujer. Así que la vamos a saludar, le damos la bienvenida. Lucía, ¿cómo está? Muy buenos días. Un placer tenerla en Radio Nacional hoy para todo el país. Muy buenos días y muchísimas gracias por llamarme. Muy bien. Queríamos con usted compartir en esta mañana con todas las emisoras de Radio Nacional cómo es ese camino, cómo ha sido y cómo es ese camino de transitar, de militar, de abrir cabezas, de demostrar la importancia y dejar de sentir vergüenza de no pertenecer, como dicen. Cuéntenos un poco esa historia, cómo nace y cómo se va desarrollando durante todo este tiempo. Bueno, el hecho es que el color de mi piel me identifica.
¿no? Y siempre tuve una etapa de mi vida donde sentía vergüenza, hasta que conocí la historia y hoy en día me he empoderado y me siento orgullosa de tener este color, aparte de conocer la historia nuestra, la historia de sacrificio, de resiliencia, de todo lo que han pasado nuestros mayores y que estamos nosotros hoy acá. Bueno. Nos decía que en algún momento el color de piel como que dio esa cosita, ¿no? Y hasta que algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese clic? ¿Qué pasó? Es que en una etapa de mi vida conocí a una persona, ¿no? Con la que compartí durante 30 años mi vida, mi compañero de vida y de lucha, que fue Mario Luis López, que juntos queríamos descubrir nuestra procedencia. Y bueno, él, a pesar de su color de piel, claro, él también era afrodescendiente y necesitaba saber de su procedencia. Y bueno, entre los dos tuvimos hijos, ¿no? Y no solamente sentíamos discriminación por mí, sino también a mis hijos por mí también. Entonces, tuvimos la suerte de poder viajar, de compartir con otros compañeros iguales, y bueno, vinimos y dijimos, tenemos que hacer algo, porque nuestro país, que si bien nosotros empezamos a trabajar con una persona de Buenos Aires sobre el apartheid de Sudáfrica, nosotros dijimos, ¿qué pasa acá en la Argentina y en Santa Fe específicamente sobre la discriminación y el rechazo? Lucía, yo le quiero preguntar, me presento, Fabián es mi nombre, mucho gusto, entrerriano por aquí. Usted sabe que sí. Me quedé pensando en esto que usted estaba contando de la historia de los 30 años compartidos en vida con su compañero, en lo que, bueno, el recorrido con los hijos, y digo, ¿cómo se encuentra en el arte un lugar para la expresión, incluso de aquello que pueda ser negativo, convertirlo en una situación positiva para ser compartida hacia los demás? Es un sentimiento de pertenencia y de orgullo de lo que somos, cómo nos queremos, ¿no? Y poder decir a los demás, porque hay muchos como nosotros, pero que tratan de pasar desapercibidos. Y lamentablemente o se niegan, y algunos por ignorancia, y entonces es llevar la voz de todas las formas, o sea, a través de la radio, a través de mis poemas, a través de mi presencia, con las charlas en las escuelas, en todos los niveles, incluso a nivel universitario. Entonces, eso, demostrar que el ser negro en este país es un orgullo. Lucía, en esto que está diciendo, una preguntita. ¿Cómo reciben las escuelas, digamos, cómo siente usted que recibe la sociedad este discurso? Se dice, ser negro en este país, ser de piel negra, pero además asumir lo que significa el serlo culturalmente y como un modo de vida, es un orgullo. ¿Cómo se recibe esto? ¿Cómo creo que estamos socialmente en este sentido? La verdad es que nosotros venimos con una enseñanza formal en donde nosotros no estamos. Esa es nuestra lucha, porque nosotros tenemos una historia, aunque dolorosa, pero hermosa nuestra historia, de resistencia. Donde estamos, donde hemos contribuido a que nuestro país, bueno, entre comillas, sea independiente, ¿no?
Y bueno, eso tiene que saberlo la gente. Por ejemplo, un 25 de mayo, que salgan los niñitos, los rubiecitos, pintados de negro, y hablando en bozal y vendiendo empanada, eso tenía un motivo para hacerlo, pero eso no se dice, se lo habla desde el punto de vista gracioso. Y entonces es necesario que los niños, sobre todo aquellos que la discriminación existe, el racismo existe, la xenofobia existe, entonces contra eso está la palabra, está la escritura, está la forma de decir las cosas. Está la militancia, Lucía, ¿no es cierto? Abrir cabezas, la militancia todos los días, me imagino. Ir a las escuelas, contar, bueno, estar en la radio, como decía usted, dice que también ha hecho eso, a escribir poemas. O sea, contar que tenemos una abuela negra, que tenemos una abuela india, que tenemos una abuela inmigrante, que ese es el tema, ¿no es cierto? Tenemos 4 patas, claro. Entonces contar eso, cada uno, ¿no? Exactamente, esa es la fundamentación de nuestra institución, las 4 abuelas. Las 4 abuelas que en su oportunidad escribió un antropólogo nuestro, ¿no? Y un antropólogo argentino, que ahora en este momento no me acuerdo el nombre. Magrassi fue, ¿no es cierto? Sí, fue Magrassi. Sí, Magrassi. Magrassi, que escribió Las 4 abuelas, sí. Y que tenemos 2 invisibilizadas, pero bueno, ahora se están visibilizando nuevamente, y como usted habrá muchos más, seguramente, y ese es el camino, y es el camino que tenemos que recorrer todos. Sí, es que todos, más allá de nuestra genealogía, tenemos que reconocer esas 2 abuelas que han dado todo, que han forjado este país, porque nosotros reconocemos desde la llegada de los inmigrantes o de los conquistadores, pero anteriormente, tanto los pueblos originarios y después con la traída de los africanos esclavizados, son los que desinteresadamente y con el afán de libertad fueron los que forjaron este país, esta América. Por supuesto, Lucía. En esta mañana en Radio de Bandera le agradecemos muchísimo, le dejamos un enorme abrazo y a seguir militando, a seguir andando, abriendo cabezas y bueno, va a tener mucha más gente que la va a acompañar, no tengo ninguna duda. Un gusto enorme. Un gustazo, chicos, y gracias por comunicarse conmigo. La verdad que me emociona. Gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo grande. Qué lindo, Pilo, qué linda conversación. Me quedé con ganas de escuchar algún poemita. Sí, no tenemos tiempo porque los tiempos de la radio nos corren, pero ya habrá oportunidad. ¿Tú sabes que de Santa Fe hacemos un toquecito, ¿no? Allí estás en Turbio, en Santa Cruz, yo estoy en Corrientes, ahora pasamos por Santa Fe y de aquí a Salta, porque en línea está David Leiva. Él es cantante, cantor, es un colega en ese rubro y político argentino. Fue concejal y actualmente diputado. David, mucho gusto. Fabián, mi nombre. Estamos con el compañero Pilo por aquí. Ahí lo estamos buscando, Fabián, de nuevo, porque viste que las líneas telefónicas por ahí líneas se tienen en el mejor momento, cuando lo tenés en línea se te corta. Bueno, hoy con Lucía tuvimos algún pequeño traspié que se pudo corregir rápidamente. Sí. Pero qué lindo que podamos ir construyendo esta visibilización de la que hablábamos desde el principio e ir aprendiendo también en ese sentido, ¿no? Pero Amén. nos vamos a ir ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A Bariloche? A Bariloche. Ahí lo tenemos a Conrado en Bariloche. Hola, Conrado, buen día. Hola, compañeros, ¿cómo me están escuchando ahí? Perfecto. ¿Cómo estás? Como si te tuviéramos al lado, mira. Qué bueno que podamos acortar las distancias de esta manera. Compañeros, hoy en Bariloche un día espectacular, cielo totalmente despejado, la verdad que es uno de los días más lindos que estamos teniendo en este fin de semana, luego unos días de tormenta, ideal para escuchar la radio, aprender y poder visibilizar lo que tiene que ver con la cultura africana, los afrodescendientes aquí en la República Argentina tan invisibilizados, ¿no? Y escuchando todo lo que venían comentando los
distintos entrevistados. Hoy les quería traer a colación un trabajo, un proyecto que se lleva adelante desde Radio Nacional Bariloche, junto con distintos profesionales de la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene que ver con una historia para escuchar, es un proyecto que realizan justamente desde el área de investigación de la Universidad de Río Negro. Tratan archivos y narrativas de la Nor Patagonia, está producido y conducido por Pilar Pérez y José Luis Díaz. Se emite, como les decía, por Nacional Bariloche. Todos los días lo podemos escuchar a las 4 de la tarde. Este programa busca recuperar lo que son las historias, los relatos que la historia oficial ha intentado silenciar, esconder o invisibilizar. Y en el primer episodio de la tercera temporada recuperan la historia de Mariano Crespo. Ustedes dirán, Mariano Crespo, con ese nombre, debe ser descendiente de españoles. Pues no, era africano y vivió en Patagones. Tiene que ver con la población africana que vivió en Patagones durante el siglo XIX, y nos sirve para poder hablar sobre lo que es la negritud en la Nor Patagonia, como han nombrado este episodio. Mariano Crespo, un negro que luchó en la llamada gesta del 7 de marzo de 1827 en Patagones, en una batalla que enfrentó a nuestro país con el Imperio de Brasil, y fue héroe de esa batalla defendiendo la Argentina. Vamos a escuchar un poco de este fragmento, ¿no?, de una historia para contar de Radio Nacional Bariloche, y seguimos. En la zona de la actual Guardia Mitre, el africano Mariano Crespo muere un 13 de julio de 1905. Esta muerte nos permite conocer y preguntarnos por la vida de este hombre negro. Mariano Crespo había llegado a Patagones como parte de la carga de un barco negrero, capturado por corsarios durante la guerra contra el Brasil en 1827. Parece que Mariano Crespo peleó en la recordada batalla del 7 de marzo contra los brasileros. ¿Qué fue eso? Un enfrentamiento que hubo en 1827 en el marco de la guerra contra Brasil entre las milicias criollas y el Imperio del Brasil. A comienzos del siglo XX, la Municipalidad de Patagones solicitó a las autoridades que le envíen el cuerpo del héroe para ser sepultado con honores en el histórico cementerio local. Fíjate acá, este recorte del diario La Nueva Era en 1905 contaba: Mariano Crespo, grandiosa manifestación del duelo. Lo habíamos previsto, grandiosa, bajo todo concepto estuvo la manifestación de duelo que el pueblo de Patagones rindió al último de los sobrevivientes de la fecha histórica del 7 de marzo de 1827. Bien, hay un fragmento de una historia para escuchar, pero bueno, que nos cuenta la historia de Mariano Crespo, y bueno, cómo era recibido, cómo era pedido por la Municipalidad de Patagones sus restos para poder honrarlo luego de su muerte, ¿no? 115 años vivió, pero este programa en particular nos cuenta sobre los negros en la Patagonia y sobre cómo también, incluso después de haber sido héroes en batalla, muchos eran ciudadanos de segunda, eran ladinos, como lo clasificaban también algunos, si no eran mozales, libertos también, que tenían distintas condiciones y no podían ejercer distintas profesiones. También vivían afuera de lo que eran los fuertes en esa época, en los lugares más inseguros. También muchos fueron traídos como esclavos. Es una historia muy, muy interesante que fuimos conociendo a partir de este programa, que les invitamos a que puedan escuchar. Lo van a poder encontrar en nuestra página web de Nacional Bariloche. Este podcast de Una Historia para Escuchar, como tantas otras historias silenciadas, está hoy recordando a Mariano Crespo, un africano que defendió los colores de Argentina. Conrado, muchísimas gracias. Un abrazo grande, compañero. Abrazo, Pilo. Conrado Castaldi, Radio Nacional Bariloche. Gracias, Pilo. Ahora sí, lo tenemos a David Leiva, ya fue presentado, pero para hacer síntesis, digamos que es cantante, hemos dicho, es político argentino, dijimos que es salteño. David, mucho gusto, Radio de Bandera, Fabián por aquí, estamos saludándolo para toda la Argentina. Ahí lo tenemos. Hola, hola. Si lo buen día, ahora día. Estamos, ahora sí lo escucho. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día en el estudio, a toda la gente que los acompaña del otro lado, acá en Salta, en una localidad a 300 kilómetros de Salta capital, localidad San Ramón de la Nueva Orán. Somos una suerte de gran estudio itinerante porque estamos
alguno en Entre Ríos, hoy en Corrientes, otro compañero en Santa Cruz, tenemos gente en Bariloche, tenemos gente en toda la Argentina, para las 50 radios. Bueno, ¿cómo ve usted este tema de la cultura afroargentina, la comunidad, lo que sucede en el hoy por hoy, el camino que se ha recorrido para visibilizar las culturas, las comunidades y también erradicar el racismo, por supuesto? Bueno, contarte desde mi experiencia, soy nacido en Salta capital, soy salteño, descendiente de papá brasilero, a quien no conozco, la comunidad, o al menos la con la que yo tuve contacto desde muy niño, gente no es de mi color, he sido criado incluso por mis papás abuelos, mi papá abuelo italiano, o sea, de otro tez y color de piel, lo cual me llevó a convivir siempre con un estereotipo distinto. Acá en lo que es Salta capital, al menos mi realidad, la que he vivido, la comunidad afro es muy pequeña y obviamente siempre invisibilizada, tal cual lo son otras comunidades o otros sectores que lamentablemente son invisibilizados por cuestiones históricas, culturales, y me ha tocado convivir con mi color de piel y trascender, por suerte, dentro de esas condiciones como artista, ¿no? De hecho, hoy soy un artista en lo que es Salta, muy reconocido, con más de 30 años de trayectoria, y he tenido la posibilidad de mi actividad como artista poder llegar también a la política, siempre poniendo en valor, quizás no tan apegado a lo que tiene que ver con la comunidad afro, sí algo muy vinculado, que también es lamentablemente invisibilizado y tiene un estigma alto y es discriminado, que tiene que ver con la humildad, la pobreza, otros aspectos que hacen también a la discriminación y que son elevados en Salta. Lamentablemente convivimos en una sociedad que es muy fuerte el racismo, por cuestiones socioeconómicas, en cuestiones de pobreza, de sexo y también de color. Entonces digo, son aspectos que se asemejan en definitiva y que creo que hacen también a la oportunidad de poder poner en valor la lucha. Hoy me toca no tan solo hacerlo como un referente artístico, sino también como diputado provincial. Ocupo una banca y represento en ese aspecto a ese sector dentro de la Cámara de Diputados. Hemos aprobado y somos la única provincia, y he presentado un proyecto para capacitar y formar a los empleados de la administración pública en contra de la discriminación. Somos la primera provincia en el país que va a capacitar y formar a sus empleados en todos los niveles, ¿no? Tanto en el poder legislativo, judicial y ejecutivo, en contra de la discriminación, y me parece un paso fundamental. Discriminación ampliada y vista desde todos los puntos, desde todos los aspectos, y creo que es importantísimo poder trasladarse desde lo declamativo, digo, porque muchas veces hablamos de esta discriminación que como sociedad nos divide, que como sociedad nos lleva a una pelea y a una disputa, y pasar de lo declamativo a la acción. Me parece que la responsabilidad, al menos de los que tenemos esos lugares de decisión y que podemos dejar nuestro aporte, es fundamental para construir una sociedad y tratar de erradicar la discriminación, ¿no? David, ¿cómo le va desde la provincia de Santa Cruz, de la ciudad de Río Turbio? Lo saludo, un placer tenerlo. ¿Cómo ha sido abrirse camino en la política? Porque la política, bueno, es dura también, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para usted abrirse camino y, bueno, lograr lugares importantes? Usted fue concejal, ahora es diputado provincial. ¿Existió la discriminación ahí también? Siempre está
creo yo, el hecho de menospreciar y de ir y puntualizar las diferencias, ¿no? Siempre ha estado y desde niño he sabido de alguna manera trascender a todas estas cuestiones. Yo vuelvo a repetirte, mi nivel de conocimiento no solo en Capital, donde he sido concejal y soy diputado por Capital, sino en toda la provincia como artista, es muy amplio. Soy un artista muy exitoso en la provincia de Salta, y eso ha llevado a que pueda valerme de mi persona a la hora de decidir participar, porque muchas veces he tenido las ofertas que obviamente tienen que ver solamente o estaban ligadas solamente en beneficiar a otras personas, o que de ese conocimiento de la gente hacia mi persona se puedan beneficiar otros en cuanto a ese voto de confianza. Pero en el momento que yo entendí que tenía la posibilidad, el tiempo, iba a tener también la responsabilidad de llevar adelante esa función, decidí participar, y fue así que, bueno, en una primera oportunidad fui el concejal más votado en 2 oportunidades. Llegué a ser vicepresidente primero del Consejo Deliberante, y también con la misma posibilidad cuando fui, bueno, lamentablemente ya en la disputa por la Intendencia de Capital, que estuve también allí en el 2019, la oportunidad de ser candidato a intendente. Obviamente ya tienen que ver con estructuras mayores, con mayores recursos, los cuales yo no contaba, pero sí hicimos, gracias a Dios, una buena elección, y ya en el 2021, candidato a diputado provincial. Y creo que mi camino en la política, si bien soy, creo yo, uno de los actores nuevos en política, o dentro de todo uno de los que en este último tiempo ha podido trascender, tuvo que ver con justamente eso, ¿no? Ser yo el que en base a proponer a la gente y poner mi nombre y toda la trayectoria que he construido, ha podido llegar. Si fuese de otra manera, lamentablemente ahí sí se ve frustrada o claudicada esa aspiración, porque sí tiene que ver mucho con discriminación, y no le pasa solo, digo, en lo que es el ámbito político en Salta. Soy el único negro, el único afrodescendiente que participa y que históricamente ha participado. Creo que he sido el único concejal negro, el único diputado negro en mi provincia, y creo que si hacemos un reconto en todo el país, puede caber quizás también la misma, que sea el primero, circunstancia, y creo que tiene que ver esa discriminación hacia lo diferente. Claro. Pasa en la política, es muy fuerte hacia las mujeres, la participación de las mujeres es muy acotada. En ese aspecto he presentado también 2 proyectos que tienen que ver con paridad efectiva, uno que tiene que ver con la vacancia ante la salida por cualquier situación de alguna mujer del ámbito legislativo. Quien la reemplazaría en ese aspecto sería una mujer. Hoy el sistema DON lleva a que sea distinto, y también así la paridad efectiva en todos los órganos y empresas del Estado, ¿no? Los directorios que hoy están conformados solamente por hombres. Digo, esta discriminación David, cambia de acuerdo a las situaciones, ¿no? Los tiempos de la radio, perdóneme por la interrupción, pero quiero decir, agradeciéndole además la entrevista, 30 años han pasado muchas cosas, y qué orgullo haber sido y ser electo por el pueblo, más allá de todas estas cosas que suceden, que ustedes bien señalan, que tienen que ver con la discriminación, la situación socioeconómica, el color de piel, bueno, todo lo que usted ha hecho como raconto, pero al mismo tiempo el orgullo de ser electo por su gente. Sí, totalmente. El orgullo de poder representar a un sector de la sociedad, de mi sociedad. Yo creo que involucrarme en política, o que nos involucremos en política, tiene que ver justamente con eso, con poder representar y ser la voz de ciertos sectores dentro de esos ámbitos, poder tener la oportunidad de proponer, de tener ideas, y de que esas ideas puedan trascender y convertirse en leyes. Hoy, como diputado provincial, me enorgullece y voy a continuar en este camino, hoy no solo como diputado, sino también como presidente del partido Memoria y Movilización,
es otra de las responsabilidades políticas que tengo en cuanto a lo institucional, y agradecido siempre por esa confianza. Creo que tiene que ver también con el camino recorrido y con la responsabilidad que he podido demostrar, y con las ganas, sobre todo las casas, con las ganas y el compromiso, ¿no? David, esperemos escucharlo cantar en la próxima. Le mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Me encuentran en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Van a poder escuchar mis canciones y conocerme mucho más. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan un lindo domingo. Abrazo argentino para el amigo salteño David Leiva, conversando con nosotros. Concejal, diputado, hombre de la política y de la cultura, hablándonos también de lo que significa vivir en la realidad de la cultura afrodescendiente o afroargentina, y en un contexto bien complejo, como él mismo nos contaba, querido Pilo. Seguro, seguro. Pero viste que muchos han llegado, como hablamos con Lucía y ahora con David, a través del arte, a través de la cultura, de la poesía, de la música, empezaron a entrar. Eso es importante, importante, a través de la cultura de sus pueblos, de sus raíces. Querido amigo... Estamos diciendo hasta la próxima, ¿no? Sí, hasta sí, el sí. domingo que viene. Ya por la hora. Y a todo el equipo, gracias a la gente de Turbio en la cabecera, Río Mayo, la cabecera alternativa, desde cada uno de los lugares del país, donde hacemos esta Radio de Bandera, programa de la gerencia de emisoras de nuestra Radio Nacional.